Ok, buenos días, tardes, noches, según la hora que cada uno de ustedes estén viendo este video. Fíjense, el día de hoy vamos a ver un poco lo que sería la introducción a la materia, a la electiva de integración de datos para la toma de decisiones de manera efectiva. Y para ello, bueno, vamos a empezar con los conceptos y la introducción a lo que son los procesos ETL: extracción, transformación y carga. Básicamente, la agenda de este video va a ser definir todo este tema de los procesos ETL, sus utilidades, las utilidades y las ventajas de automatizar procesos, algunas herramientas que nos pueden servir para automatizar todos estos procesos recurrentes en las organizaciones. Y en particular vamos a hablar de la herramienta Pentaho Data Integration o PDI. Esa va a ser la herramienta con la cual estemos trabajando en las diferentes prácticas del curso y en el proyecto. Entonces, bueno, un poco con este video también vamos a ver cómo es el tema de la instalación con la herramienta y vamos a abrirla y vamos a ver algunos usos que ella tiene de manera muy general, para después entonces en los videos siguientes adentrarnos en cada uno de los contenidos del programa de la materia que ya lo tienen en módulo 7. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a empezar con los procesos ETL. Los procesos ETL son, digamos, mecanismos de extracción, de transformación y de carga de datos. Básicamente estamos hablando de que extraemos los datos de diversas fuentes, internas o externas. Las fuentes internas se refieren a las fuentes que tiene nuestra organización o en la organización en donde estamos laborando. Esas fuentes internas pueden ser diferentes departamentos: mercadeo, recursos humanos, tecnología, contabilidad, etcétera, ¿no? Y las fuentes externas son todas aquellas cosas que vienen fuera de esa organización, es decir, clientes, proveedores, etc. Ahora, estas fuentes internas y externas pueden ser también variadas. ¿Qué quiere decir que sean variadas? Que yo puedo tener archivos Excel, puedo tener archivos TXT, puedo tener archivos Access, puedo tener archivos PDF, puedo tener correos, puedo tener múltiples formatos de fuentes que en algún momento yo necesito recabar, transformar, y ya vamos a hablar de transformar, para luego cargar en un área intermedia, y finalmente eso iría a lo que es un data warehouse para hacer todo lo que tiene que ver con la analítica. Ahora bien, cuando yo me encuentro entonces en esta fase del data source, esas fuentes que están ahí son datos operacionales y datos, como lo indiqué anteriormente, que vienen fuera de la organización. Al hablar que tenemos una variedad diversa de fuentes, como la hemos hablado, Excel, TXT, etcétera, tenemos que hacer procesos que estén en la capacidad de poder leer esa gran variedad de datos que tenemos para armar una base de datos que en algún momento queremos consultar para un determinado fin. Y eso es lo que vendría a ser esta parte aquí de Staging Area, que es el área intermedia en donde yo voy a reunir todas esas fuentes en el formato que a mí me conviene para yo después llevar eso a un data warehouse y los usuarios finales puedan, a través de sus dashboards y sus herramientas analíticas, consultar esa información que ya está estructurada. ¿Y por qué está estructurada? Porque una vez que se extrajeron las fuentes, hubo un proceso de transformación, un proceso que decía, ok, la fuente viene en un formato A1. Yo voy a transformar ese formato en A2, en A3, en A4, y posteriormente entonces eso va a quedar en mi base de datos intermedia en el formato que yo lo necesito. Es decir,
El proceso de transformación consta de una serie de pasos necesarios para dejar las fuentes en el formato final que requieren nuestros programas para generar la analítica y los tableros de visualización. ¿Okay? Entonces, un poco cuáles son las ventajas de estas automatizaciones. Que bueno, pues ustedes pueden estar en una organización y seguramente va a ocurrir muchísimo, hayan reportes de cierre con alguna frecuencia que en algún momento les pidan a ustedes o dependiendo del departamento se lo pidan al departamento correspondiente. Esos reportes que se generan cada cierto tiempo con una frecuencia quincenal, mensual, trimestral o semanal, muchísimos de esos reportes se hacen de forma manual y en el mejor de los casos semiautomática. Es decir, son personas o coordinadores que están en esas tareas cumpliendo esa actividad recurrente o manual en las fechas indicadas. Por ejemplo, hacer una tabla pivote con los, no sé, los gastos que hubo durante el mes. Esto es en el peor de los casos, ¿no? Porque eso, muchísimas empresas también, ya eso está automatizado con software de contabilidad, pero supongamos que ese ejemplo que no está. Entonces, siempre tiene que haber un coordinador en esa frecuencia o en esos cierres haciendo una tarea operativa ahí manual para generar esos reportes que alguien más necesita consultar. Entonces, un poco las ventajas de estas herramientas es que te permiten automatizar todas esas cosas que están manuales o semiautomáticas que perfectamente no las tiene que estar haciendo ninguna persona humana para que salgan bien. Todo lo contrario, al automatizarlo, estamos garantizando que la calidad del producto siempre va a ser la misma, porque la automatización nunca se va a cansar, nunca va a tener que dormir, siempre va a estar activo 24/7 y siempre va a ejecutar los mismos pasos con las mismas entradas, que es lo más importante. No hay lugar de error si las entradas son las mismas. O sea, si él siempre va a hacer todo lo que tú le indiques en todos los pasos y siempre vas a tener la misma calidad de ese entregable que se requiere. Ok, un poco las herramientas. Las herramientas que se pueden utilizar para integrar datos o procesos ETL, hay muchas en el mercado. Está, por ejemplo, Alteryx, está Tableau Prep, que es el módulo de Tableau para limpieza y extracción de datos. Están los módulos de SIS de SQL Server y está también Pentaho Data Integration. Por supuesto, hay muchas más. Habría que buscar un poco el tablero de Garden, el cuadrante mágico, para saber cuáles son las herramientas líderes y cuáles son las campeones y cuáles son las que están empezando a surgir apenas ahora, ¿no? En este curso en particular vamos a usar Pentaho Data Integration por ser una herramienta de open source. Para, digamos, descargar esa herramienta, vamos a ir a la página de Hitachi Vantara, que es su dueño, y vamos a buscar el que dice Pentaho Data Integration, este que está aquí, este que está acá. Entonces, van a descargar la versión comunitaria, que es la versión libre. Las otras versiones sí son con licencia, pero nosotros con la versión comunitaria es más que suficiente para hacer todas las prácticas y el proyecto de la materia. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes descargan esto, Pentaho Data Integration, eso les va a bajar un RAR o un zip con los archivos que necesitan para ejecutar la aplicación. Ese RAR, usted lo descomprime y les va a quedar esta carpeta que está acá, ¿verdad? Con PDI, Pentaho Data Integration y el número de versión. Cuando lo abren, van a tener la carpeta Data Integration y dentro de la carpeta van a estar todos los componentes que esa herramienta necesita
para inicializar y para ejecutarse correctamente, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, esta herramienta hay que tener en cuenta que corre sobre la máquina virtual de Java. Por lo tanto, entonces debemos tener instalado también el JDK de Java y las variables de entorno. Vamos a ver un momento aquí variables de entorno para ver cómo se configuran. ¿Ok? Chévere, vámonos a variables de entorno y fíjense lo que hay que definir. Tenemos que definir en las variables del sistema esta variable que está acá. Underscore Pentaho, underscore Java, underscore Home. Y él va a tener como ruta el JDK que nosotros hemos descargado. Esto a veces da problemas, es decir, yo me descargué la última versión del JDK, configuré la variable de sistema y aún así la aplicación no levantaba. Entonces yo en lo particular decidí irme por una versión que ya conocía yo que funcionaba del JDK. Sin embargo, ya esta JDK sí es un poco más antiguo. Y bueno, bajé esa versión y la configuré con la variable del sistema de Pentaho Java Home para que pueda desplegar correctamente, ¿no? Pero un poco para que sepan, entonces ustedes descargan en JDK, configuran la variable del sistema y levantan la aplicación para ver si ejecuta correctamente. En caso de que no, bueno, tendrían que ver específicamente cuál es el error que le está dando con la máquina virtual y buscar ese error para su solución. Ahora bien, él para ejecutarlo, para ejecutar la herramienta, ustedes tienen que darle clic al punto .exe Spoon, que es el componente que levanta la interfaz gráfica o el diseñador de los procesos ETL en Pentaho. Yo por temas de facilidad, lo que hice fue que en mi escritorio creé un acceso directo con el spoon.exe que les acabo de mostrar. Y bueno, este icono que está aquí es el mismo icono que lo trae la carpeta de Pentaho Data Integration. Entonces vamos a abrir la aplicación. Fíjense ahí que él lee la variable del sistema y está desplegando. Vamos a esperar unos minuticos. Ok, fíjense que esta versión que está acá es la del 31 de enero de 2020, la última que se desplegó. Bueno, sigue tardando un poco, esto por lo general no tarda tanto. Vamos a esperar unos minutos más.
Ok, ya inició. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a cerrar esto que está aquí, que era un ejemplo que estaba haciendo. Fíjense, cuando les explique la herramienta, ustedes van a tener una interfaz similar a esta, ¿no? Y esta herramienta, digamos, tiene como un panel central en donde ustedes van a poder arrastrar esos componentes que van a servir como automatización de procesos y van a poder generar un flujo de trabajo ahí, en este panel intermedio que está acá, ¿no? ¿Cómo funciona esta herramienta? Esta herramienta funciona con dos conceptos, transformaciones y jobs. Las transformaciones son todas aquellas cosas que se tienen que ejecutar registro a registro y que por lo general tienen interacción con base de datos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero leer un archivo y quiero que línea a línea se despliegue o se ejecute un flujo. Yo tengo que hacer eso en una transformación. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, mover unos archivos de un directorio a otro, eso sí lo tengo que hacer con jobs. ¿Por qué? Porque es algo que estoy haciendo en conjunto, es un volumen de archivos que lo estoy moviendo de un directorio a otro. Es decir, no necesito entrar en cada uno de esos archivos y por línea o por registro hacer algo. Vamos acá a suponer que estamos creando una transformación nueva, ¿no? Fíjense que es la que les dice, ¿no? Haga drag and drop del componente que desea y llévelo al lienzo central. Y aquí hay varios componentes. Tenemos componentes de input, es decir, quiero leer un archivo CSV, quiero, por ejemplo, leer un archivo Excel, un archivo Access, etcétera, ¿no? Incluso una entrada de SAP, ¿no? Una tabla de base de datos con table input, un archivo de texto, TXT, un archivo XML, etcétera, ¿no? Tenemos aquí varias categorías. Estas son las categorías de entrada, de salida. Bueno, todo lo que yo genere lo quiero, por ejemplo, enviar a un Access, enviar a un Excel, enviar a un sistema, generarlo como un script SQL, generarlo a una tabla de mi base de datos, actualizar otras tablas que ya yo tengo en base de datos, etcétera, ¿no? Así como las entradas y salidas, también tenemos otras categorías que, bueno, iremos trabajando en su momento según los requerimientos que necesitemos de las prácticas y del proyecto, ¿no? Tenemos joins, tenemos filtros, tenemos cajas o pasos para buscar o agrupar los registros únicos. Tenemos muchísimas cosas aquí que, mira, tenemos filtros en Java, tenemos filtros sobre registros acá, ¿no? Tenemos la opción de hacer switch case según algunos valores que nos arrojen cada registro. Tenemos validaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un componente que valida el número de una tarjeta de crédito. Tenemos componentes de Big Data y bueno, muchas otras cosas más que vamos a ir utilizando en la medida que avancemos en este curso. Ahora, fíjense, supongamos que yo quiero leer un archivo CSV y quiero generar ese archivo en una salida en una tabla, table output, ¿verdad? Fíjense que es tan sencillo como, claro, acá yo no lo voy a configurar todo porque no tengo el archivo en este momento, pero es tan sencillo como de que tú abras esto, le indiques el nombre del archivo, él te permite navegar en la ruta de tu computadora, tú le indicas dónde está el archivo, cuál es el nombre,
O incluso no le tienes que dar todo el nombre, tú le puedes decir todos los archivos que empiecen por el nombre X y terminen en esto, en este formato, ¿no? Entonces, uno lo agrega acá, puede obtener con este botón Get Field los campos que tiene ese archivo en su interior, es decir, el encabezado que tiene y los campos que maneja, número de columnas, y ese archivo que está leyendo lo puedes, por ejemplo, enviar a una tabla de base de datos, ¿sí? Por supuesto, esto tiene muchas ventajas porque antes de enviarlo a la tabla de base de datos, yo puedo hacer N cantidad de transformaciones que me conviertan esa data de entrada en la que yo necesito finalmente en mi base de datos para que después un tablero que está consultando esa tabla de mi base de datos pueda obtener esa información actualizada, ¿no? Entonces, fíjense cómo se genera el flujo. Lo voy a borrar un momento acá para que lo puedan ver. Ustedes de su teclado le van a dar Control Shift y van a seleccionar esta caja y van a llevar con el mouse hacia la siguiente caja y le van a decir, yo quiero que una vez que termine el paso CCB File Input, se venga a este paso Table Output, ¿no? Si esto está desmarcado, si está así en una tonalidad de gris claro, quiere decir que está comentado, es decir, que cuando termine esta caja ya no va a hacer más nada. Entonces tienen que estar muy pendientes de que eso no esté así porque puede generar cosas que no se están ejecutando y a lo mejor no entienden por qué no pasan. Bueno, un poco entonces la introducción de la herramienta es esto, ¿no? Transformaciones, jobs, transformaciones tienen una serie de componentes, los jobs tienen otros, que vamos a ir viendo en la medida que avancemos en el curso. También tenemos una opción acá en Tools de Marketplace, ¿verdad? Aquí vamos a poder buscar y descargar plugins que ya están hechos para la herramienta y que nos van a facilitar que nosotros podamos interactuar con los datos que estamos automatizando o los procesos que estamos automatizando. Bueno, en este momento no me está conectando acá esto, ¿no? En este momento no me está conectando, pero anteriormente yo había descargado, vamos a ver si lo puedo ver acá, yo había descargado un componente que era, aquí está. Yo descargué este componente, este plugin, ¿verdad? Apple Push Notification. Este componente es para generar justamente notificaciones en tiempo real a la aplicación de Pentaho de dispositivos Apple. Entonces, fíjense lo útil que es esto. O sea, con estas automatizaciones podemos leer de correos electrónicos, diferentes fuentes de datos y a su vez manejar los errores y enviar notificaciones en tiempo real, tanto por correo electrónico como por dispositivos móviles. Por supuesto, esto te pide una serie de parámetros que hay que considerar antes, ¿no? Un token, una autorización, su certificado y todo lo demás, pero es posible configurarlo y finalmente obtener que envíe las notificaciones según el flujo que nosotros estemos manejando para el envío de esa notificación. ¿Sí? Entonces, bueno, es un poco ir, digamos, familiarizándose con la herramienta, haciendo algunos ejemplos que vamos a ir haciendo en la medida que avancemos en las clases. Las prácticas nos van a ayudar muchísimo para estos temas. Y bueno, también que ustedes sean autodidactas con respecto a la herramienta y que les interese, ¿no? Explorarla y probar cosas nuevas que podamos estar viendo aquí. Bueno, esto fue el propósito de este video. Bueno, espero que vayan manejando la herramienta y estaremos en contacto. Muchas gracias.